Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre las hormigas. La Biblia dice, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y que las mismas son más sabias que los sabios. Una de ellas son las hormigas, pueblo no fuerte. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Dios la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. La rama de la entomología, que es el estudio de los insectos, que estudia a las hormigas, se llama mirmecología. Según varios especialistas, las hormigas ocupan el primer lugar en la lista de los animales más asombrosos del mundo. Las hormigas son insectos y hay más de 14,000 especies. Están presentes en todo el mundo, pero principalmente en los bosques tropicales, donde llegan a constituir el 50% de sus insectos. A diferencia de las termitas, tienen como característica distintiva una cintura estrecha. Los formícidos de Formica hormiga, junto con las abejas y avispas, forman el orden Hymenopteros. Miden menos de 50 milímetros y pesan aproximadamente 3 miligramos, aunque en los trópicos hay hormigas gigantes de 5 centímetros. Tienen 6 patas como todos los insectos, cabezas grandes, tórax y gástero-abdomen, antenas articuladas y poderosas mandíbulas. Hay entre 1,000 y 15,000 billones en la Tierra. También, como todos los insectos, tienen exoesqueleto, o sea, una coraza dura, donde se insertan sus músculos. No tienen pulmones, respiran por túbulos que desde el exoesqueleto se prolongan al interior, se llaman espiráculos. Tienen un tubo perforado, o sea, una aorta dorsal por el que circula la hemolinfa. Tienen ojos compuestos con poca resolución y tienen neuronas y un sistema nervioso completo. También tienen 3 pequeños ocelos o ojos simples en la parte superior de la cabeza que detectan el nivel lumínico y la polarización de la luz. Hay hormigas ciegas, pero la hormiga bulldog australiana tiene una vista excepcional. Sus 2 antenas pueden detectar feromonas, corrientes de aire y vibraciones, y pueden transmitir y recibir señales químicas. Las hormigas solo tienen un par de cromosomas, que es el menor genoma animal conocido en el mundo, con todos los genes que programan sus sofisticadas estructuras, órganos, funciones y conductas instintivas. Los machos fértiles son haploides, o sea, con un solo cromosoma. Aún así, la complejidad de la anatomía y fisiología de las hormigas es realmente excepcional. Son ovíparas y incuban sus huevos en 5 a 15 días. Las larvas y pupas son alimentadas por las obreras. Viven desde semanas hasta unos 10 años. Son omnívoras, o sea que comen de todo: hojas, hongos, miel, néctar, pequeños insectos y hasta animales muertos. Unas son predominantemente herbívoras y otras predominantemente carnívoras. Hay hormigas cafés, rojas y negras y en comunidades de millones de individuos. En la mayoría de los casos las dirige una reina cuya misión es poner unos 1,000 huevos diarios, hasta por más de 10 años consecutivos. Las obreras son hembras estériles sin alas, que construyen y cuidan el hormiguero, recolectan comida, cuidan la prole de la reina y cumplen otras labores. Pueden cargar o jalar hasta 50 veces su propio peso. Los machos tienen cabeza pequeña, tórax y ojos grandes.
Algunas princesas, o sea, reinas vírgenes y fértiles, tienen alas como las avispas y vuelan el vuelo nupcial mientras no se apareen. Ya apareadas, buscan un nido donde iniciar una nueva comunidad y se cortan las alas. Los machos fertilizan los huevos con el esperma guardado por la reina y los huevos que no son fertilizados producen hormigas obreras que son estériles. Hay hormigueros con varias reinas y hay hormigueros sin reina. Las obreras simplemente roban huevos de otros hormigueros y los crían. Hay machos fértiles y estériles. La diferenciación en machos, reinas u obreras depende de la alimentación y factores ambientales. Las obreras jóvenes trabajan dentro del hormiguero y las maduras afuera. Hay reinas que emigran para formar nuevas comunidades. Los hormigueros pueden estar en huecos de árboles o ser subterráneos o construidos en elaborados montículos sobre la superficie terrestre, con un sofisticado sistema de ventilación que regula la temperatura de las cámaras internas. Por su tamaño, equivaldría a un edificio de 1 kilómetro de altura o más. Hay hormigas con capacidad de invernar o permanecer congeladas y, al estar en la temperatura ambiente nuevamente, revivir. Las hormigas son el alimento preferido de otros insectos, peces, aves, reptiles y otros animales, y de las plantas carnívoras. Se comunican dejando un rastro químico, o sea, de feromonas, para señalar el camino hacia la comida y el regreso al hormiguero. También se reconocen tocándose o frotándose las antenas, esto se llama estridulación, y así comunican si hay comida o peligro. Muchas culturas humanas las utilizan como alimento, medicina y como objeto de rituales. Algunas especies son muy valoradas en su papel de agentes de control biológico porque eliminan otros seres vivos nocivos, pero también pueden dañar cultivos o invadir las viviendas humanas. Las hormigas de fuego, o sea el género Solenopsis, son invasoras de nuevos hábitats. Su éxito se debe a su organización social, su capacidad para modificar hábitats, su aprovechamiento de los recursos y su capacidad de defensa. Sus sociedades pueden desarrollar relaciones de tipo mimético, o sea, que imitan a otros insectos, comensales y mutualistas, que ayudan a otros como plantas e insectos, y como parásitos, o sea, perjudicando a sus huéspedes. Hace poco se descubrió que todas las variedades de hormigas de América, Argentina, Europa y Japón comparten el mismo perfil químico, lo que significa que son en esencia una supercolonia global de hormigas. Esto confirma la estasis de las especies, o sea, que las especies pueden diversificarse en subespecies, pero no evolucionar hacia otras especies. Se calcula que hay 1.5 millones de hormigas por cada humano en el mundo. Hay hormigas que defienden a plantas de sus depredadores y de las plantas parásitas a cambio de que les proporcionen huecos donde resguardarse y reproducirse, y alimentos como hojas y secreciones dulces. Hay hormigas capaces de unirse para formar puentes y balsas para cruzar ríos. Las reinas Polyergus, conocidas como hormigas o amazonas, asaltan las colonias de otras hormigas. La reina amazona buscará y matará a la otra reina y entonces esclavizará a las obreras y criará a las pupas productoras de más esclavas. Las obreras esclavizadas ayudarán a criar a la prole de la amazona, prole que luego asaltará otras colonias de hormigas para invadirlas. Hay hormigas que ayudan a hongos a base de proporcionarles estiércol como abono y secretando sustancias químicas antibióticas. Los ejemplares más antiguos de hormigas se conservan en ámbar, o sea, en resina fosilizada,
que data del diluvio, o sea, en el Cretácico, que es supuestamente de hace 130 millones de años, las cuales son básicamente iguales a las actuales, descartando así la evolución. Dado que bastaría con que una de las estructuras, órganos, funciones, conductas y capacidades de la hormiga no estuviera completa o perfectamente funcional en la primera pareja de hormigas para que la especie se extinguiera en su primera generación, se concluye que la hormiga, como los demás seres vivos y sus cromosomas, no pudieron formarse gradualmente y por evolución. Y siendo que el cerebro y número de neuronas de las hormigas es mínimo, todas estas asombrosas características anatómicas, o sea, estructurales, fisiológicas, o sea, funcionales, y todas estas capacidades y conductas extraordinarias necesariamente fueron el producto del diseño inteligente, creación y programación de su ADN por el omnipotente, sabio y omnisciente Dios. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén, así sea.